¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En un vídeo anterior vimos cómo conectar un motor trifásico a una red monofásica utilizando un condensador. En este vídeo vamos a ver otra opción que es mucho más eficiente y segura para el motor eléctrico, utilizando un variador de frecuencia. ¿Queréis saber lo que es? ¡Comenzamos! Lo que nosotros queremos es utilizar este motor trifásico, estáis viendo aquí las tres fases de salida, en una red monofásica, es decir, en la red de nuestra casa, donde tenemos fase y neutro a 230 voltios y 50 Hz. Aquí estáis viendo un cable de alimentación que vamos a utilizar en este vídeo. Para ello vamos a utilizar un variador de frecuencia, que es este dispositivo que veis aquí. Un variador de frecuencia no es otra cosa que un dispositivo electrónico que es capaz de regular la velocidad de rotación del eje del motor a través de la frecuencia eléctrica que le comunica al motor. Y lo primero que hay que decir es que tenemos diferentes variadores de frecuencia en función de la instalación eléctrica donde lo necesitemos. Vamos a ver que este, en concreto, si veis aquí la entrada, ahora quitaremos esta tapa para que se pueda ver mejor, tenemos una alimentación en monofásica, ahí tenéis la toma de tierra, fase y neutro y una salida trifásica. Por lo tanto, este variador lo alimentaremos a 220-230 voltios con este cable y 50 Hz y luego va a tener una salida trifásica a 220 voltios para alimentar el motor. Y esa salida trifásica va a tener diferente frecuencia. Nosotros vamos a poder modificar la frecuencia y al modificar la frecuencia vamos a variar la velocidad de rotación, las revoluciones por minuto en el eje del motor. Si nos fijamos en el manual de este dispositivo, de este variador de frecuencia, donde viene todo explicado, vamos a ver los tipos de instalaciones que podemos tener con estos dispositivos. Si nos fijamos en estos esquemas de instalación, tenemos tres instalaciones típicas. La primera es alimentación en sistema monofásico y consumo en trifásico, que es el variador de frecuencia que yo tengo. Lo alimentamos a 220 voltios en monofásico y alimentamos el motor en trifásica a 220 voltios. Y nos dice una advertencia que es muy importante, nos dice las tres fases a 220 voltios. Si el motor está en el modo de conexión estrella para 380, tendremos que cambiar esa conexión, que ya hemos visto y que os dejaré aquí un esquema de cómo es esa conexión, a 220 en delta o triángulo, que es como yo tengo conectado ya el motor. Ahora lo veremos para ver cuál es la conexión delta o triángulo para 220 voltios. Por tanto, si el motor lo teníais en conexión estrella para 380 voltios, tenéis que cambiarlo a conexión delta o triángulo a 220. Después, otro tipo de instalación es alimentación monofásica y salida monofásica para el motor. Y por último, alimentación trifásica y salida trifásica. Por lo tanto, como veis, tenemos variadores de frecuencia de distinto tipo que se pueden adecuar perfectamente a cualquier instalación. Bien, vamos a retirar este tornillo para poder ver los bornes de conexión de este dispositivo. Y lo que encontramos, como ya os expliqué previamente, es la alimentación, ¿veis? Fase, neutro, toma de tierra, monofásica y salida en trifásica. Aquí veis la alimentación a 220 voltios y aquí la salida en trifásica. Y aquí los bornes de conexión donde vamos a conectar los diferentes elementos. Para una instalación profesional es muy adecuado que utilicéis punteras. Estas punteras que son muy fáciles de poner, muy fáciles de instalar. Es muy recomendable, como digo, las punteras. Entonces aflojamos aquí el borne, tornillo, colocamos aquí el accesorio y apretamos, para que se quede instalado, en este caso, la tierra. Ya la tenemos ahí instalada. Yo voy a hacer aquí una instalación de pruebas y para poder utilizar cables de pruebas voy a conectar estas agujas en las salidas trifásicas, de esta manera. Tres agujas que me permiten conexiones con bananas de 4 milímetros. Aquí, de una manera muy sencilla para poder hacer mediciones. Ya tengo conectado en bornes la alimentación eléctrica, como estáis viendo, monofásica, fase neutro, toma de tierra y la salida trifásica con estas agujas donde vamos a hacer la conexión del motor. Bien, voy a conectar la alimentación eléctrica a 220 voltios para que podamos ver las funciones que tiene. Bien, ahí estáis viendo ya el display. Y fijaos, aquí tenemos un teclado muy sencillito, muy fácil de utilizar, donde tenemos Run y Stop, para encender el motor y para pararlo. Esta tecla es para cambiar el sentido de giro del motor
Esta es para el display o aceptar opciones cuando estamos con la programación. Y aquí nos muestra diferentes funciones. Primero, veis que pone stop y aquí nos indica el sentido del giro. Veis que el motor está parado. Si nosotros le diéramos a encender, cambiaría aquí a encendido. Y aquí nos estaría indicando la frecuencia de operación. ¿Veis? Aquí puedo variar la frecuencia, que es la que veis aquí. Después tenemos aquí un modo de programación, que ahora os enseñaré los programas que tiene. Es para cambiar los parámetros de configuración básicos del dispositivo, como la frecuencia de operación, velocidad mínima, máxima. También tenemos aquí la tecla de data, que nos permite, por ejemplo, cambiar la información que nos muestra en el display. En este caso nos estaría mostrando revoluciones por minuto. Bien, veis que yo la velocidad de giro, las revoluciones por minuto, las modifico así, de esta manera. ¿Veis? Esta sería 1057 revoluciones por minuto. También os puede mostrar, como estáis viendo aquí, la intensidad de corriente en amperios. Y luego hay otras funciones como el tiempo de operación, diferentes funciones que no nos interesan ahora. Y también, sobre todo, la frecuencia. Esta sería la frecuencia de operación. Podríamos parar presionando stop. Como veis, cambia stop. Y cambiaríamos también el giro de este botón. ¿Veis? Ahí ha cambiado el giro. Nos lo indica aquí. Y luego es muy interesante. Tiene aquí una bornera, que estáis viendo, para poderlo controlar, por ejemplo, desde un cuadro externo. Ahora os enseñaré algunas de las funciones que tiene de forma práctica, pero básicamente podemos, conectando aquí diferentes cables entre el común y el terminal, que nos especifica el manual, que ahora os lo enseñaré, podemos, por ejemplo, cambiar el giro del motor o seleccionar 3 velocidades básicas, etcétera. Estos dispositivos pueden ser muy simples o muy complejos. Este es un modelo básico, pero incluso en este, como veis, hay una bornera de control externa que, si la conectáramos, por ejemplo, a un autómata, un controlador lógico programable, o también llamados PLCs, podríamos controlarlo incluso a través de Internet. Con una aplicación, por ejemplo en el móvil, podríamos seleccionar una determinada velocidad de giro en revoluciones por minuto, o incluso podríamos cambiar el giro del motor, etc. Es un dispositivo que nos permite incluso ahorrar energía. Él entrega al motor, en este caso trifásico, la energía necesaria para el trabajo mecánico que está desarrollando. Por ejemplo, nosotros podríamos tener el motor conectado a una bomba hidráulica y esa bomba, si no tenemos un dispositivo de regulación como este variador de frecuencia, va a estar funcionando siempre al 100%. Pero hay en determinadas instalaciones que no necesitamos que la bomba esté trabajando al 100% de su rendimiento. Podría estar trabajando al 50% con este dispositivo, realizando el mismo trabajo y ahorrando energía y por tanto también dinero en la instalación eléctrica. Por último, ¿cómo funciona? Veis que aquí que pone inverter. ¿Recordáis los inversores, por ejemplo, que se utilizan en los sistemas fotovoltaicos aislados? Un inversor de ese tipo lo que hace es transforma la corriente continua en corriente alterna a 220 voltios, 50 Hz para que puedan funcionar los electrodomésticos que utilizamos habitualmente en nuestra casa, pues en una instalación fotovoltaica. Pues bien, este dispositivo funciona haciendo prácticamente lo mismo, pero primero, la corriente alterna que le entra por aquí, 220 voltios, 50 Hz, la transforma en corriente continua. Y esa corriente continua la vuelve a transformar en corriente alterna a 220 voltios, que es la que entrega el motor, pero varía la frecuencia. Y variando la frecuencia consigue variar o modificar la velocidad de rotación del eje del motor, las revoluciones por minuto. ¿Qué debemos de tener en cuenta a la hora de elegir un variador de frecuencia para un motor? Lo primero es la alimentación que vamos a tener. Una alimentación monofásica, como en este caso, o trifásica. Y después la salida que vamos a conectar al motor. En este caso, para un motor trifásico, pero también puede ser para un motor monofásico. Por lo tanto, primero definir las características de vuestra instalación y después la potencia del motor. Nosotros, en esta placa que vamos a ver aquí, ya vimos que se trata de un motor de 0,25 kilovatios, es decir, 250 vatios de potencia. Para una instalación de 230 voltios, recordar que tenemos la conexión triángulo y para 400 voltios o 380 la conexión en estrella. Pero lo importante en este caso es la potencia del motor, en este caso 0,25 kilovatios. Y una vez que sabemos la potencia del motor, tenemos que elegir un variador de frecuencia que sea adecuado para esta potencia. Entonces, si nos fijamos en la placa de características, que podemos ver aquí en la tapa, que va aquí para tapar los bornes de las conexiones eléctricas, vemos las características de este variador. Aquí veis el modelo, la versión
La fuente, es decir, la alimentación es monofásica, una fase a 220 voltios de corriente alterna para una frecuencia de 50-60 Hz y la capacidad, importantísimo, hasta 2 kilovoltios amperios, es decir, 0,75 kilovatios, o lo que equivale a un caballo de potencia. Nosotros tenemos un motor de 0,25, por lo tanto, esa potencia es inferior a la máxima que puede controlar este variador de frecuencia. Por lo tanto, va a ser más que suficiente para este motor. Como veis, la capacidad es de 0,75 kilovatios y nosotros tenemos un motor de 0,25. Y luego, la salida de corriente, como máximo 5 amperios. Para conectarlo al motor, pues simplemente conectamos aquí estos cables de prueba, que ya me habéis visto utilizar en otros vídeos. Conectamos aquí el cable azul, verde y amarillo. Está parado de momento. Ya sabéis que siempre que a la hora de hacer la instalación hay que hacerla sin corriente eléctrica. Y fijaos una cosa importante. Nos decía en el manual que para la instalación a partir de un sistema monofásico que alimenta un motor trifásico, el motor, si se alimentaba a 220 voltios, como es el caso en trifásica, teníamos que cambiar la conexión de estrella, recordáis que la tenéis aquí para que no se os olvide, a triángulo o delta, como decía el manual. Y esa conexión es la que tenemos ya configurada en el motor. ¿Veis esas láminas que son las que se configuran? Podemos quitar las tuercas y colocarlas o bien todas arriba y tenemos la configuración en estrella, o en paralelo entre los bornes, como estáis viendo, y de esta manera tenemos la conexión delta o triángulo. Y ahora ya, una vez que nos hemos asegurado de que la conexión es la correcta en el motor, conectamos los cables que le van a alimentar con corriente trifásica a 220 voltios. Lo tenemos todo listo, vamos a darle a encender y lo que me interesa que veáis, veis que yo ya tenía seleccionadas 1000 revoluciones por minuto, por lo tanto automáticamente ha guardado la configuración, el motor arranca muy suavemente y alcanza esas revoluciones por minuto que le estamos entregando con el variador de frecuencia. Vamos a volverlo a ver. Fijaos que suave arranca y alcanza las revoluciones que tenemos aquí indicadas. ¿Que queremos cambiar este valor de revoluciones? Podemos aumentarlo hasta el máximo y podemos disminuirla. Ahí lo estáis viendo. Vamos a ponerlo, por ejemplo, 500. Podéis pararlo si queréis. ¿Veis? Ahí tenemos 0 revoluciones. Podemos darle 300 revoluciones por minuto. Y vamos a dejarlo aquí en 500 para que veáis la función, cómo invierte el giro. ¿Veis que despacito gira? Presiono este botón y cambia el giro. Lo hace también muy suavemente. Lo detiene completamente y luego cambia el giro. ¿Veis? Presionamos stop y se para. También, como os decía, nos muestra, por ejemplo, la intensidad de corriente. Ahí nos mostraría la intensidad de corriente. Veis que era muy poquita. Y también nos muestra, por ejemplo, el tiempo, si queremos. Y sobre todo me interesa mostraros la frecuencia de funcionamiento. Esta es la frecuencia que le está mandando en trifásica al motor para que varíe su giro. En este caso ahora estamos en 18,8 Hz. Si yo aumento la frecuencia, aumenta la velocidad. ¿Veis? Hasta un máximo de 65, que es la velocidad máxima. Y si yo lo bajo, baja la velocidad. Paramos. Y como os he dicho antes, me guarda la velocidad que tiene para automáticamente cuando arrancamos alcanzar esa velocidad. Como os digo, es la manera más eficiente de controlar un motor eléctrico y además nos permite ahorrar energía. Bien, ¿recordáis aquí la bornera que teníamos para las conexiones exteriores? Vamos a hacer una pequeña demostración de cómo funciona, pero os quiero enseñar la descripción de los terminales. ¿Veis? No sé si se puede apreciar en la cámara, pero aquí están perfectamente identificados cada borne. Tiene 12 voltios, que es una salida de 12 voltios para alimentar un dispositivo, luego tienes X6, X5. Todos los tornillos están perfectamente identificados. Y esa identificación la tenemos aquí en el manual. ¿Veis? Aquí nos indica, por ejemplo, el puerto, la descripción
de lo que es y las instrucciones, cómo se utilizaría. Por ejemplo, si lo queremos controlar desde un cuadro externo, fijaos, tenemos la salida a 15-24 voltios para alimentar algo con 200 miliamperios. Después tenemos X6, que es para invertir el giro, para invertir la rotación. Y por ejemplo, aquí tenemos 3 modos de velocidad preseleccionados: 1, 2 y 3, en X1, X2 y X3. Y para activar esos modos, por ejemplo, nos dice que tenemos que unir eléctricamente el terminal X1 y el común. X1 y el común. Y eso lo puedo hacer con estas pinzas aisladas para que veáis cómo funciona. Y además, estos 3 modos los podemos combinar. Aquí viene otra tabla, donde, fijaos en esta tabla, si combinamos esos 3 modos, es decir, que tenemos activados 2 o 3 de ellos, vamos a variar la frecuencia y por lo tanto la velocidad. Aquí estáis viendo, y ojo, nos indica que con 0 significa que el puerto está conectado y 1 significa que está desconectado. Por lo tanto, cuando tenemos los 3 desconectados, va a trabajar a la frecuencia de 50 Hz. Cuando tenemos 2 desconectados y el tercero conectado, a 45 Hz. Y así, ¿veis? En esta tabla podemos ver o podemos combinar diferentes contactos eléctricos para obtener diferentes velocidades de rotación a través de la frecuencia. Encendemos el motor, bajamos un poco las revoluciones, pongo la pinza en el terminal común y ahora me voy a X3. ¿Veis cómo automáticamente ha cambiado la velocidad? Me voy a X2, la velocidad más rápida, y me voy a X1. Más rápida aún. Esta es la más rápida, esta es intermedia y esta más lenta. Y recordar que podemos combinar las 3. Esto lo podemos hacer desde un cuadro externo, como os digo. Directamente podemos cablear desde esta bornera a un cuadro externo donde tengamos diferentes botones para controlar desde otra ubicación este variador de frecuencia, o incluso utilizando un PLC, un controlador lógico programable, un autómata, podríamos hacerlo desde Internet. Es una de las ventajas de utilizar este tipo de dispositivos, la automatización que nos permiten. Bueno amigos, y finalizo el vídeo explicándoos cómo podemos cambiar o programar el dispositivo. Todos estos parámetros que aparecen aquí en estas tablas podemos modificarlos. Veis aquí el parámetro P01, P02, la referencia de ese parámetro, el rango de que podemos ajustar y lo que tenemos por defecto, y aquí la unidad. Por ejemplo, nosotros podemos cambiar la frecuencia de referencia, que son 50 Hz, y para ello tendríamos que ir al programa 01. Por ejemplo, si nosotros presionamos la tecla P, veis aquí tenemos programa y veis que está parpadeando el primer dígito. No sé si se aprecia con el efecto estroboscópico de la cámara, pues ahora está parpadeando este. Si yo quiero cambiar a otro dígito, puedo presionar aquí en display, ¿veis? Y se van modificando. Creo que sí que se aprecia. Presionamos y como veis me aparece 50 Hz. Esto es la unidad en hercios, 50 Hz. Yo lo puedo modificar moviendo el display, como hemos visto antes, por ejemplo, a este valor, y ahora ya lo incremento, por ejemplo, a 55 Hz. Y ese sería el valor de referencia. Lógicamente, yo lo voy a dejar en 50 porque mi red eléctrica me está entregando 50 Hz. Entonces, una vez que lo tengo ajustado, presiono otra vez programa y automáticamente ya sale con ese valor de display programado. Esa sería la manera de configurar todas las opciones que tenemos disponibles, pero ya habéis visto que la tabla es muy larga. Fijaos, continúa por aquí, incluso por aquí abajo, seguimos teniendo diferentes funciones. Bueno amigos, y con esta pequeña introducción a los variadores de frecuencia me despido. Ya habéis visto que son dispositivos muy fiables, que nos permiten ahorrar energía, controlar las revoluciones por minuto que tenemos en el motor, nos permiten hacer el cambio de sentido de giro de una manera muy suave y son muy fáciles de utilizar. Por supuesto, los hay muy complejos y los hay más básicos, como este modelo, pero incluso en modelos más básicos veis que podemos tener una bornera para controlarlos a distancia o desde un cuadro eléctrico. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.